En Romanos capítulo 12, amén. Ahí vamos a tener la lectura de su bendita palabra. El que pueda estar de pie, hay hermanos que por su salud no lo pueden hacer, estén tranquilitos en su asiento. Los que pueden estar de pie, le damos lectura en el nombre del Señor. Verso 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gracias, Señor, por esta porción de su palabra. Le pedimos que su Santo Espíritu nos dé la interpretación para irnos bendecidos, Señor, a nuestros hogares, una vez más alimentados por este pan del cielo, que es su palabra bendita. Rogamos estas misericordias, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Ya, muchas gracias. Una vez más yo agradezco al Señor por la grata compañía, ¿no?, de nuestro pastor Sandro, que como él manifestaba, ya van 11 años que Dios nos ha permitido estar en diferentes iglesias, y muy especial aquí en esta amada iglesia de Rancagua. Anteriormente también estuve por algunos años, de manera que hay muchos rostros, ¿verdad?, que permanecen fieles al Señor, hermanos y hermanas. Algunos eran adolescentes y hoy día han crecido. Y para los papás no es muy grato que crezcan. No les voy a decir por qué, ¿ya? ¿Cierto? Porque siempre queremos tenerlos a nuestro lado, ¿verdad? Los papás, las mamás, nos preocupamos cuando ya empiezan a crecer y de repente llega alguien a la casa, quiere hablar con el papá y la mamá. A veces vienen acompañados de su papá también o de su mamá. Y eso nos empieza a poner nerviosos. Y cambiamos. Dios bendiga a mi hija querida. Amén. Y cambiamos hasta de carácter, porque principalmente las mamás, ¿cierto? Principalmente las mamás pueden decir con más propiedad que es parte de su ser, ¿cierto? Le tuvieron en su seno, como dice la Biblia, desde el primer momento en que ese hijo, esa hija fue engendrado. Para la gente moderna no, eso es una simple cosa nomás. Pero para nosotros como cristianos es lo más preciado. Porque desde ese momento Dios miró ese vientre de esa mamá y Dios empezó a preocuparse, como dice la Biblia, que no faltara ninguna cosa de ese ser. Cuando nosotros vemos esa fotografía que hacen ahora, ¿cómo se llama? Donde vemos en una película, ¿no es cierto? Nos da escalofrío a los papás, ¿cierto? Y empezamos a temblar, Señor. Y empezamos a orar desde ese momento. Señor, que sea un niño o niña. A veces alguien no quiere saber todavía el sexo, sino que está esperando lo que Dios mande.
Antes no, pues los papás se enojaban si no era lo que ellos querían. Pero hace muchos años atrás, y muchas veces, ¿no es cierto?, no querían esa niña porque la vida era dura y querían que fuera, ¿cierto?, uno más en el trabajo. La vida era difícil. Y otras veces por capricho, ¿cierto? Y digámoslo en chileno, por machismo también. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Dios nos ayude. Y son experiencias de... Yo ya soy papá por tercera vez. ¿Qué dirán ustedes de este papá? Porque yo oro por mis hijos y los hijos de mis hijos. Se me hace larga la oración. Y yo creo que cada papá también, ¿no es cierto? Cada mamá, aquí se ha hablado de orar, ¿verdad?, por la obra del Señor. Pero la primera oración, ¿verdad?, después de alabar a Dios, después de decir, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cuando decimos esa parte, le decimos, gracias Señor, porque soy tu hijo. Las hermanas dicen, gracias Señor, porque soy tu hija. Y los que ya hemos vivido gran parte de nuestra vida, decimos, gracias Señor por este nuevo día. Vivimos el cada día. Bendito sea el Señor. Y aunque todo debiera ser igual, porque el Señor puede venir hoy día. Y hoy día hay bebés, hay niños, hay jóvenes, hay adultos, ¿no es cierto? Entonces, según nuestros artículos de fe, dice que la venida de Cristo es inminente. Y yo siempre digo, hoy día puede ser. Días atrás veníamos con mi hija llegando a Pelequén y entrando ya veíamos el crepúsculo. Y yo veía unas nubes tan lindas y decía, si fuera en este momento, no alcanzaríamos a llegar a la casa. No iríamos a ese hogar celestial que Dios nos tiene. Y miraba el crepúsculo y lo hacía dentro de mi corazón. Venía con mi hija, con uno de mis nietos, ¿no? 2 de mis nietos. Bendito sea el Señor. Dios nos ama. Amén. Dios está aquí. Dios está con la iglesia. Porque al recorrer, antes de nuestra reunión con nuestros hermanos oficiales diáconos, nos dábamos cuenta que aquí hay una fe grande para emprender obras grandes. Y el Señor lo dijo, ¿verdad? Mayores cosas haréis. Porque el Señor se reunía en los cerros, donde no había bancas, no había templo, no había nada, solamente la naturaleza. Aleluya. Y hoy día Dios nos permite, ¿no es cierto?, hacer infraestructura para los hijos de Dios. Porque al Señor hasta por ahí lo aceptaron en la sinagoga y después ya no hubo más sinagoga, ¿no? Tuvo que ir a las playas, sentarse en una barca a la orilla del mar. Me imagino que en esos cerros él se sentaba a lo mejor en una piedra. Mayores cosas haréis.
Pero en ese tiempo decía, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y había que ser misericordioso con la nada. Cuando los discípulos le dicen al Señor, hace 3 días que esta gente nos sigue y aquí no hay lugares donde puedan comprar alimento. Hay que dejarlos ya libres para que vayan apresuradamente y compren alimento. Y el Señor les dice, darles vosotros alimento. Y ellos dijeron, Señor, ¿cuánto dinero se necesita para alimentar esta tremenda multitud, estos miles de personas? Habían niños, ¿cierto? Madres, padres. Y a los discípulos les faltó la fe. Si ellos hubieran obedecido, Dios habría hecho el milagro por ellos. Se perdieron la oportunidad. Pero alguien tuvo fe y aunque a lo mejor los demás se rieron, alguien dijo, aquí hay 5 panes. Aleluya. Dios multiplica. Bendito sea el nombre del Señor. Dios bendice. Y el Señor miró esa fe, ¿no es cierto?, de esa persona. Y hay también 2 peces. Y mandó a recostar a la gente, ¿no es cierto?, en grupos de 50 en 50. Y empezó el Señor a dar gracias al Padre. Amén. Gracias, Padre, porque hubo alguien que tuvo fe y trajo estos 5 panes. Lo decimos nosotros, ¿verdad? No lo dice la palabra, pero nos imaginamos. Y estos 2 peces, Señor, y son más de 5,000. Y empezó a repartirse esos alimentos y sobraron 12 cestas. Bendito sea el Señor. Recuerdo que Dios nos ha dado desafíos grandes a nosotros en la Armagüe, ¿no? Cuando llegamos era un caserío muy pequeño. Y Dios nos daba desafíos grandes y nuestros hermanos nos apoyaban de aquí, de Rancagua, de Codegua. Y nos dan una vez un evento de juventud, ¿no?, que iba a estar durante 2 días. Y había que darle almuerzo. En ese tiempo 300 personas era una multitud. Y nosotros pensamos, no tenemos nosotros servicio para darle a 300 personas, porque ni aunque hubiéramos recogido todos los platos del Armagüe de todas las casas, nos juntábamos en ese tiempo, ¿no?, vajilla para atender a esas personas. ¿Y cuál fue la decisión? Arrendar una empresa alimenticia, la Armagüe, ¿no?, con un grupo de hermanos de ese tiempo. Bendito sea el Señor. Y Dios nos ayudó, nuestros amados pastores siempre nos apoyaron, ¿no? Rancagua, Codegua fueron iglesias que nos apoyaron. Y yo me resistía porque ahí todavía no hay mucha comodidad, pero en ese tiempo no había agua potable, no había, no sé, tantas cosas que hoy día están. Pero la juventud de ese tiempo me rodearon en la reunión donde se destinó este servicio, este evento. Y me apoyaban sus manos y me decían, pastor, reciba nomás el evento. Y
Dios puso fe y sobraron de esos canastos de panadería, ¿no? Esos que habían antes, unos grandes. Un canasto lleno de pan. Y cuando terminó el evento, la hermana, en ese tiempo no había asfalto ni nada, ¿no? Pura tierra. Y venían las hermanas por la calle cantando, porque en el colegio, en una hora estaban todos almorzados, fíjese, todos comían lo mismo, porque nosotros hicimos una minuta lo más apropiada, ¿no? Para estos casos. Y todos empezaba la reunión y estaban todos los jóvenes y señoritas ahí juntos, no había que ir a buscar a uno por allá, no sé a dónde. Entonces son cosas que hace el Señor. Amén. Un Dios es grande. Un Dios es poderoso. Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Pero cuando está Dios, dice, ¿no es cierto? Sin mí dice, nada podéis hacer. Pero cuando está Dios, nos da estas tremendas tareas y tenemos la convicción de que Dios está aquí y que esas tareas, ¿no es cierto?, van a ir rápidamente. Porque hay tanta experiencia, tanto testimonio. Nosotros tenemos todavía ese templo antiguo. Ha pasado 2 terremotos. Cuando apenas se le echaba cemento a la arena, ¿no? Al ripio. Y Dios ha sostenido en gran parte, ¿no? Gran parte ese templo que si lo miramos ya, ¿no es cierto? Como que, pero ha permanecido allí durante cerca de 40 años, ¿no? Bendito sea el Señor. Entonces, Dios está aquí. Yo quisiera preguntar si ustedes están conformes con este siglo en el que vivimos. ¿Cuántos están conformes con este siglo XXI, este tercer milenio donde Dios nos tiene? Dios nos dice aquí algo que a lo mejor es contrario a lo que nosotros podemos pensar, porque todos tenemos fe que en el siglo que sea Dios va a estar con su iglesia. Pero dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Si estuvo ayer, ¿cierto? Y está hoy, va a estar también mañana hasta que Cristo venga. Pero aquí el Señor nos dice, no os conforméis a este siglo. Aunque tengamos todo, tengamos nuestra casa, tengamos un buen trabajo, un buen pasar, estemos bendecidos, la presencia de Dios está con nosotros. Pero el Señor nos dice, no os conforméis. Por eso la pregunta, ¿nos sentimos conformes? Yo digo no. Aunque nada nos falta, aunque todo lo tenemos, nosotros estamos atrapados en este siglo XXI. Atrapados desde el niño que recién nace, ese niño o niña está atrapado en este siglo. Porque en el siglo pasado los niños crecían al lado de su mamá. No había una carrera, hermano, en cuanto a los bienes terrenales. Los niños, las niñas eran felices, la mamá amamantaba a su bebé, a veces hasta los 3, 4 años. Pero hoy día ese bebé está atrapado en este siglo, porque a las 6 de la mañana va a una sala cuna donde lo recibe
gente extraña que hace una linda labor, pero no es el papá, no es la mamá. El papá, la mamá no saben si ese niño llora, si está horas llorando, si está atendido a tiempo, si alguien le hace una caricia. No lo sabemos. Sale de la sala cuna y se va al jardín. Y ya va, no sé, de unos 2 o 3 años. De ahí va al prekinder. Del prekinder va al kinder. ¿Cuándo ese niño goza el cariño de papá y mamá? Son como 4 años para llegar a primero. A ver, los de mi tiempo, ¿se acuerda que entramos de, como dice la gente, de golpe y porrazo a primero? Y éramos felices. Y aprendíamos igual. Amén. ¿Se fija que estamos atrapados? Y no nos damos cuenta. Seguimos de primero a octavo. Y en octavo ya el niño o la niña va a ir a estudiar más lejos de su casa. ¿Cierto? Primero, segundo, tercero, cuarto, medio. Todo el día, invierno y verano, a veces en una escuela inhóspita, donde no hay comodidad, no hay calefacción, pero en la casa tenemos de todo. Buenas camas, buena calefacción, todo. ¿Y qué pasa cuando ya llegan a cuarto medio? Se van más lejos. Atrapados. Y Dios nos da testimonio con nuestro pastor Sandro. Bendito sea el Señor. Llegó, ¿no es cierto? Primero, no sé, algunos estudios son de 6 años y más, pero como mínimo son 4 años para sacar un título, ¿verdad? Cuando el papá y la mamá regalonean a su hijo, a su hija, porque saliendo ya profesional, el niño, la niña se casó y nos quedamos con los brazos vacíos, con living, comedor, con un piso, 2 pisos, 3 pisos, endeudado, a veces para toda la vida, porque compramos un departamento y ese departamento vale 2.000 unidades de fomento y nos deja, este siglo nos tiene atrapados. Y no nos damos cuenta. Y a veces cantamos libre, libre, libre me ha hecho el Señor. Y no nos damos cuenta que la vida se nos escapa. Qué pena. Qué pena. Se nos fue la vida. Y viene la nueva generación. Y ese hijo que se casó vuelve a tener una familia y sigue y sigue y sigue. ¿Por qué? Porque este siglo nos conforma a nosotros. Creemos que somos felices. Creemos que tenemos ventaja al tener hartas cosas.
Pero la realidad, yo no sé si me encuentro en razón. Yo pensaba en esto, hermanos, porque a veces dicen, oiga, los abuelos son tan mal criadores de los niños, ¿cierto? Y si uno dice algo, oiga, háblenle con cariño a sus hijos. ¿Pero cuál es el cariño? En la mañana tenés que ir a bañarte. No quiero. Ya. ¿Cierto? Lo tomamos de donde sea. Al baño. Es el cariño de nuestros niños. Y después decimos, ¿por qué son tan peleadores los chiquillos? ¿Verdad? ¿No es cierto? ¿Por qué son tan así, negativos? Oiga, Dios tenga misericordia. Antes jugamos con un trompo y éramos felices. Andábamos con un Garfield y una rueda ahí detrás, hermano. A ver, las niñas jugaban con piedra. ¿Cuánto eso que le ponían? La payaya, ¿verdad? No tenían que ir a ninguna parte a comprar cosas, ¿verdad? Y una cuerda, saltar. Y hoy día estamos atrapados. El niño llegó en la noche y más encima le dan tarea a un niño de 3 años. No les basta con tenerlo todo el día encerrado, atrapado. Hoy parece una rebeldía estas palabras, ¿cierto? ¿Cuántos quieren rebelarse hoy día? Ay, Señor. Yo puedo decir, ¿no?, que en mi tiempo, claro, no alcanzamos estas metas y son bonitas, decía el pastor Sandro, sí es verdad. Pero es verdad, ¿no es cierto?, que esta lucha diaria por alcanzar metas humanas nos cierran los ojos, ¿verdad? Hoy, que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga. Así que el niño cuando se vaya después de haber estudiado, llega a la casa como una visita porque no tuvo esa familiaridad, ¿verdad? Y se pasa la pieza de largo y se encierra con su computador, porque no estuvo almorzando con papá, con mamá, no estuvo en la tarde, ¿verdad?, haciendo vida familiar. Y después nosotros, ¿y por qué no dejáis ese computador o ese teléfono? Oiga, es lo que nosotros le estamos legando a los niños. No os conforméis a este siglo. Así que, hermanos, ruego por la misericordia de Dios. Hay un ruego de Dios aquí. Bendito sea el Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso es lo que quiere, y como decía nuestro pastor, es lo que quiere el Señor de nosotros. Amén. Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. ¿Qué nos dice hoy día nuestro entendimiento? A veces criticamos a los que predican la prosperidad, y nosotros estamos metidos ahí también. Si no somos prósperos, no somos hijos de Dios. El que es pobre es porque no es hijo de Dios. Tiene que convertirse para que sea próspero. Pero aquí el Señor nos dice, ¿no es cierto? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. ¿Para qué cosa? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Porque esto que nos persigue, que nos atrapa, no es de Dios, es de este siglo. ¿Cierto?
este siglo nos atrapa con créditos, con letras. Compra un departamento y vienen después los gastos comunes y le quitan lo poco que le va quedando del sueldo, ¿verdad? Porque es como comprar 2 departamentos. ¿Se fijan, hermano? Que Dios nos guarde y que Dios nos bendiga. Oye, que sería lindo que viviéramos todos juntos en una aldea cristiana y que sería maravilloso. ¿Cierto? Amén. Los discípulos se preocuparon también de este aspecto. No crean ustedes que los discípulos estaban muy conformes de seguir a Jesús a donde Él fuera y de haber dejado sus cosas, sus negocios, sus empresas, sus cargos que eran bien remunerados, ¿no es cierto? Se hacían remuneración aparte los publicanos, los que trabajaban, ¿no es cierto?, recaudando impuestos del gobierno. Entonces cuando dejan todo eso y cuando el Señor habla, ¿no es cierto?, el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día. Negarse a sí mismo, porque hoy día el yo está de moda. Yo soy esto otro, yo hice esto, yo allá, yo acá. ¿Y quién le da la gloria a Dios? ¿Se fijan que ya no hay glorias a Dios? Que el predicador tiene que decir, demos gloria a Dios. Ya a veces decimos, demos 3 nomás. No se merecerá toda la gloria del Señor en algún momento. Amén, amén. Nos limitamos nosotros mismos, ¿se fijan? No es cosa que el Señor nos esté limitando. Entonces, hermanos queridos, hermanos amados, yo no sé si a usted les da pena. Bueno, ya mis hijos crecieron, como digo, yo voy ya en la 3ª generación. Pero alguien decía en nuestra conversación que a veces un abuelo se va para el patio porque las mamás y los papás son gritones. ¿Por qué no le hablan con cariño? Mijito, ¿vamos al baño? No, tenés que ir al baño. Tu mochila. ¿Qué más? Están todo el día allá. El alimento que llevan, ¿cómo le llaman? Tu colación. A veces los vienen a buscar. ¡Ay, la colación del niño! Y él está piteando el furgón porque somos esclavos. Somos esclavos de este siglo. Ahora yo le voy a preguntar nuevamente. ¿Están conformes con este siglo? Que Dios nos bendiga. Amén. Si estamos conformes, el Señor nos dice todo lo contrario. No os conforméis. Mire, tenemos que a veces seguir la corriente, pero no tomarlo como algo natural, como algo que tiene que ser. No, luchamos, ¿verdad? Y a veces el papá, la mamá se da un tiempito en la tarde y está con su niño, con su niña, ¿cierto? Y lo trae al templo y yo me gozo con estos niños. Cómo bendicen al Señor, ¿cierto? Qué gozo traerlos, ¿verdad? Y cumplir el mandamiento del Señor, ¿verdad? De educar a nuestros niños, principalmente en esta educación cristiana. Cuando vamos por esa parte, Dios les va a dar sabiduría. Y van a ser los primeros en su escuela, los primeros en todas partes, porque Dios bendice a sus hijos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. ¿Cuántos hermanos tienen aquí un hijo que ya tiene 50 años, 40 años? ¿Cuántos papás pueden decirlo? Es bendición de Dios. ¿No? Porque vuelvo a decir,
Un niño con tanta cosa ya no quiere más. Entonces, tratemos de que se le haga más fácil la vida. Amén. Tratemos. ¿Por qué un bebé tiene que madrugar? Tiene que andar a las 6 de la mañana. Porque estamos conforme a este siglo. Si no estamos, ¿verdad? La gente misma nos critica, ya a veces entre nosotros mismos. Entonces, queda la palabra del Señor con nosotros. A mí me da pena. ¿Para qué decir las noticias cuando se ven, ¿no es cierto?, que niños fueron filmados en los hogares y se ven personas adultas maltratándolos? Es algo que duele el corazón, ¿verdad? Pero estamos, vuelvo a decir, estamos atrapados. ¿Qué podemos hacer? Dios tiene poder. Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ellos dijeron, Señor, ¿y qué más nos das por entregarnos de lleno a tu ministerio, Señor? ¿Qué les dijo el Señor? Tendrán 100 veces más en esta vida. Amén. 100 veces más en esta vida. Y el Señor dijo, si tuvierais fe como un granito de mostaza, diría ya este monte, desarráigate de tu lugar, ¿no es cierto? Y en el mundo venidero, la vida eterna. Amén. ¿Cuántos vamos para allá? Todos. Por eso estamos aquí. Amén. Por eso estamos aquí. Porque aquí Dios nos habla, ¿cierto? Y de alguna manera podemos cambiar como cristianos, como hijos de Dios, como hija de Dios, cambiar un poco este panorama. No estar 100% atrapado, ¿verdad? Luchando con tanta cosa, sino que más oración, ¿no? Nos habló el Señor en esta hora, ¿verdad? Más oración, más fe de que Dios, ¿cierto?, puede darnos todo lo que nosotros necesitamos. Buscar el reino de Dios y su justicia. Y lo demás vendrá por añadidura. Por eso, hermano, a veces alguien que pasó toda esa instancia desde que nació hasta cuando es profesional, muchas veces no está en la iglesia, ¿verdad? Porque se le entregó todo lo demás, menos los valores cristianos, ¿cierto? Así que Dios bendiga a los hermanos profesionales que están aquí, que le están dando la gloria a Dios, ¿cierto? Que están diciendo, Dios lo hizo, Dios permitió esta instancia. Y están con todo su corazón, ¿cierto?, alabando a Dios, dando gracias a Dios y trabajando no solamente en lo espiritual, sino también en lo material. Dios bendiga cada hogar, cada familia. Amén. Y cómo quisiéramos que hubiera una ley que liberara a las hermanas de trabajar. Oye, trabajan más que nosotros, pero si no salen al campo laboral, nosotros no les damos nada. A veces, perdonen que lo diga, aquí le damos la ofrenda a la esposa. Así. A veces una esposa no sabe lo que gana su esposo. Hermano, Dios nos bendiga. Amén. Dios nos bendiga. Dios nos guarde. Cuando la esposa sabe, la esposa es una con el esposo, ¿no es cierto? Cuando se casan, dice que serán los dos una sola cosa. Pero cuando se trata de intereses, no, yo soy el que manda en la casa, ¿no es cierto?
Y nos cuesta a veces, ¿verdad?, ser ese esposo abierto, ¿verdad?, para su amada, a la cual quería con todo el corazón y la trajo al altar para vivir, ¿no es cierto?, unidos conforme a la ordenanza de Dios en el santo estado del matrimonio. Dios nos guarde. Dios nos bendiga. A veces Dios nos habla cosas que es como romper los esquemas, ¿no es cierto? Pero yo creo que es necesario, ¿verdad? Antes no, era de honor, era en otro tiempo. No había televisión, no había luz, no había que pagar agua, nada. Ya metíamos un balde en una noria y salían los sapitos pegados del balde. ¿Ah? Hoy día hay que ponerle unas cosas a las llaves para que den harta agua, ¿cierto? Las mamás con sus deditos todos ásperos, ¿verdad? Esos son nuestros mentores, esos papás, esas mamás. Amén. Y bueno, Dios nos guarde, Dios nos bendiga. Yo no sé si alguien no va a querer saludarme, pero hermano, es una realidad. Amén. ¿No es cierto? Es una realidad que no debe existir en el pueblo de Dios por ningún motivo, ¿no? Entre esposo y esposa no deben haber secretos, ¿no? Sino que como Dios nos ha enseñado. Bien, yo bendigo al Señor porque Dios me habla a mí primero. Amén. ¿No es cierto? Y el Señor dice, ir y dar de gracia lo que de gracia habéis recibido. No sé si arriba también hay hermanos casados, ¿verdad? Hay varios matrimonios. ¿Eh? Amén. Dios les bendiga. Amén. Porque a todos nos habla el Señor. Bendecimos a Dios en esta hora. Y si Dios no viene antes, hay una segunda vuelta. Pero, hermano, hacemos lo que Dios nos ordena. Yo orar, Señor, ¿qué puedo recibir de usted para compartirlo? Porque así debe ser. Uno no puede decir, ¿qué me da, Señor, para que le entregue a los hermanos? Y yo muy tranquilo, ¿no? Porque de aquí se habla muy bonito, pero a veces la realidad no es así. ¿Ya? Entonces, Señor, ¿qué quiere hablarme a mí para yo compartir con su pueblo, con su iglesia? Amén. La iglesia, la esposa del Cordero, los lavados y redimidos por la sangre de Cristo. Pero a veces, antes decían en el matrimonio, primero son sopitas de miel y después son de hiel. Pero aquí no, ¿no es cierto? Aquí por ningún motivo, aunque pasen los años, no debe ser así. Vamos a darle gracias al Señor. Amén. Nos vamos a ir tranquilos. Nos vamos a ir conforme. Tenemos que orar para que este mundo cambie. Amén. Dios tiene poder, ¿verdad? Dios tiene poder para transformar las cosas. Entonces yo alabo a Dios, bendigo al Señor y le doy gracias, ¿no? Porque nos permite estar juntos. Aquí hablamos en familia, yo me siento tremendamente bien, hermano, ¿no? ¿No es cierto? Hablamos con sinceridad. Hay cosas protocolares que hay que hacer esto, otro, porque es nuestra forma de iglesia. Pero cuando ya compartimos la palabra, estamos todos comiendo, ¿verdad? El mismo alimento. No hay alguien que está comiendo un alimento aparte por ningún motivo, sino que el Señor dijo, el que traiga comida aparte, váyase a comer a su casa. ¿No es cierto? Así que todos venimos dispuestos a comer la misma comida. Señor, si nos da porotito, los recibimos. Y a veces nos da una sopa y nos hace mal, ¿verdad? ¿No es cierto? Pero el hermano que ora, el Señor, si nos da porotito, o sea, el apóstol tuvo que decir, tengo que darles leche de nuevo. Amén, porque todavía no soy capaz de recibir alimentos sólidos. Pero aquí Dios nos habla todo y no gozamos en la palabra de Dios. Amén.
Bien, le invito a que le demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.